que les dejé colgada en la plataforma. Espero que hayan tenido oportunidad de ver esa presentación que quedó grabada en el aula, porque esa es la introducción a este tema. Yo ahora ya considero que ustedes ya la vieron y por tanto vamos a darle continuidad al tema, ya enfocándonos esta tarde en el derecho a la salud humana. Para mí es muy importante que ustedes la enfoquen de esta manera, porque entonces le van a dar la relevancia al acto médico que tiene en la vida de los pacientes. Ustedes cada vez que actúan están interactuando con un derecho humano de esa persona. Es el derecho a la salud y el derecho a la vida, por supuesto, que está completamente relacionado. Bueno, quienes están trabajando en el Hospital El Salvador o quienes están trabajando en emergencia de Liz, que nos decía por ahí alguien que estaba en la parte de cirugía, pues saben que están ustedes muy conectados, no solo a la vida de las personas, sino también a la muerte de las personas. Así que están relacionados con los derechos más básicos en los derechos humanos. En primer lugar, ¿qué es el derecho a la perspectiva del derecho internacional? Ya en la presentación anterior yo les decía que los tratados son leyes de la República, ¿verdad? Y que si entran en conflicto con la legislación que normalmente llamamos nacional, como el Código de Salud, la Ley de Lactancia Materna, la Ley del Sistema Nacional Integrado, el tratado es el que va a prevalecer. Eso lo dice el artículo 144 de la Constitución. Entonces, en ese sentido, vamos a ver qué dice el derecho internacional en el artículo 10 del Protocolo de San Salvador. Fíjense que curiosamente este protocolo fue suscrito ahí donde ahora es el Hospital del Salvador, en la Feria Internacional, en noviembre de 1988. Y dice, derecho a la salud. 1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto. Muchas veces por la escasez de recursos que tenemos en toda Latinoamérica, por la escasez de recursos humanos, de recursos de medicamentos o de la disposición de establecimientos adecuados para las personas, muchas veces se llega a creer que la persona exige mucho, que por qué la persona llega pidiendo que se le atienda de esta o de aquella manera. Pero en realidad el concepto de salud es bien amplio y abarca el más alto nivel de bienestar, pero no solamente en la parte física, sino que esto incluye la salud mental, a la que se le había dado muy poca relevancia en el país, que yo creo que como hace unos 3 o 4 años se habrá comenzado a aumentar el número de psicólogos que teníamos en el sistema público y muy pocos de nosotros tenemos acceso a pagar psicólogos, el servicio de salud mental en lo privado. Y porque además son tratamientos pues, largos para resolver problemas que tienen muchas veces años, que son muy profundos, y entonces no es con una consulta o con dos que se van a resolver los problemas, pero también esta salud mental está incluida en el concepto de la salud y también el bienestar social. Ustedes bien lo saben que las determinantes sociales de la salud son relevantes. Que una persona no tenga acceso al agua, ¿qué tiene que ver con la carrera de medicina? Muchísimo. Porque esos niños que vivan ahí se van a enfermar, van a tener más enfermedades del estómago, y esas enfermedades son muy complicadas en los primeros 5 años de la vida del niño. Y si la persona no tiene acceso a calles afuera de su casa que estén pavimentadas, la calle va a ser polvosa, van a tener más enfermedades respiratorias. Si tienen viviendas que son de bajareque, probablemente tengan problemas con el mal de Chagas. Así que
El bienestar social está directamente relacionado con la calidad de vida, con la esperanza de vida de las personas. Así que en el concepto este que tiene el protocolo de San Salvador, que no es nuevo, es del 88 y fue firmado aquí en San Salvador por todos los países suscritos, ya comprende todo esto. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud, los estados partes, dicen, se comprometen a reconocer la salud como un bien público. Ya nuestra Constitución de 1983 la reconoce como un bien público, pero además aquí a nivel de derecho internacional también se reconoció como un bien público. Y particularmente también se comprometen a adoptar las siguientes medidas. Uno, la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad. Aquí, francamente, aunque está el protocolo de San Salvador, se equivocaron en el concepto de atención primaria en salud, porque una cosa es atención de primer nivel, que es de lo que están hablando, y otra es atención primaria en salud, que es un concepto de alma ata y que tiene que ver con una atención integral en todos los niveles de atención, incluyendo el primer nivel de atención, el hospitalario de segundo nivel y el de tercer nivel. Pero la atención primaria de la salud de la que están hablando aquí es el primer nivel de atención. Ahí se confundieron y muchas veces hay confusión en eso, ustedes no se confundan. Primer nivel de atención son los ECOs, las unidades de salud comunitarias y las clínicas que dan atenciones básicas de medicina general y de salud familiar. La extensión a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado. Es importante que nosotros veamos que es un derecho de todos los individuos tener ese acceso a la salud. No es un privilegio, es los mínimos servicios que el Estado le puede dar a la población. La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas. Ahora que estamos con esta situación del COVID, es un derecho de toda la población tener acceso a las vacunas. Ahora, la población a veces teniendo el derecho y teniendo el acceso, por cuestiones culturales no se quieren vacunar, ya es un problema que vamos a ver más adelante. La prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole. La población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de la salud y la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables. Ahí se está aplicando un principio de equidad. Aquí yo les hago la aclaración de que APS, atención primaria en salud, no es lo mismo que primer nivel de atención. La APS, según la OMS, es un enfoque, fíjense, no es un nivel de atención, es un enfoque que además, hola, ¿sí están viendo la presentación? Sí, se mira la presentación, doctora. Es que está... Se puede ver bien y se escucha bien. Ok, gracias. Es que estaba saliendo un mensaje ahí un poco raro. Pero bueno. Entonces la APS es un enfoque de la salud que incluye a toda la sociedad y que tiene por objeto garantizar, fíjense, en cualquier nivel de los servicios de atención, el mayor nivel posible de salud y bienestar y su distribución equitativa mediante la atención centrada en las necesidades de la gente, tan pronto como sea posible a lo largo del proceso continuo que va desde la promoción de la salud, y esta promoción es bien importante porque tiene que ver con la educación de las personas. Si las personas siguen tomando Coca-Cola, no vamos a esperar que vamos a tener menos diabéticos. Si las personas no hacen ejercicio,
no vamos a tener ni menos diabéticos ni menos hipertensos. Entonces, todas esas enfermedades crónicas tienen una base en la cultura y en la educación y en la propia responsabilidad de la población. Y eso tiene que ver con la promoción de la salud. Después viene la prevención de enfermedades. Y lo último que debería ser el grupo más reducido es el tratamiento, porque es el más caro. La rehabilitación y los cuidados paliativos, que aquí en El Salvador tenemos un hospital que a mí me parece un gran ejemplo de hospital de cuidados paliativos, que es este pequeñito que se llama Hospital La Providencia, claro, que está en la colonia Toluca y que de monjitas ellas atienden, y es un hospital que es una maravilla porque tratan con una gran humanidad a la gente. Y ya no están con la esperanza de que van a vivir. Por ejemplo, yo estaba trabajando un tiempo en el Consejo Superior de Salud Pública y había por ahí algunas personas queriendo cerrar el hospitalito porque decían que no tenían un menú definido y no tenían un nutricionista como en los demás hospitales. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que en ese hospital le dan a la gente lo que quiera comer, porque ellos ya son pacientes que han sido desahuciados. Entonces los dejan que coman lo que disfrutan comer porque son sus últimos días de vida. Entonces no necesitaban una nutricionista para darles comida simple o para darles comida toda desteñida, porque la idea es que sean felices los últimos días, un concepto bien diferente de hospital. Porque las personas no están ahí para rehabilitarse, sino para tener una muerte digna. Entonces, todas estas etapas deben ser impregnadas de la APS, de la atención primaria en salud, que es este enfoque y que incluye a toda la sociedad. O sea, no es responsable nada más el equipo médico, la enfermera, el fisioterapista, el licenciado en laboratorio clínico, el que da las terapias, las radioterapias, o el de imagenología, ¿no? También la población es responsable. Si yo no me quiero enfermar y yo no quiero ir a terminar en un hospital, porque francamente, les voy a contar un secreto, no me gustan los hospitales. Entonces, si yo no quiero terminar en un hospital, pues yo me cuido. Aunque venga a las 7 de la noche, trato de caminar 1 hora o media hora, o aunque sea 20 minutos. Me gustan los churritos, esa es mi adicción. Entonces estoy tratando de ver cómo no los como tanto, porque le perforan el intestino a largo plazo. Entonces, yo le voy a echar la culpa al Estado si todos estamos comiendo mal, si no nos da la gana a todos hacer ejercicio, si tenemos malas costumbres en relación a los vicios, de que no hay suficientes camas en los hospitales, que ya no hay medicamentos y cómo van a alcanzar si los 100 millones de salvadoreños no enfermamos. Se supone que los hospitales son el último lugar a donde deberíamos llegar. No deberían estar rebalsando de gente, ¿verdad? Entonces hay que aprender a cuidarnos. Es una responsabilidad de todos. Eso ahí ya no nos gusta, cuando ya nos empiezan a decir, usted también tiene que hacer algo. Vamos a pasar a esta parte. ¿Cuáles son los principios de los derechos humanos? Esto es importante porque si ustedes comprenden los principios, cuando ustedes tengan duda en un problema de aplicación del derecho, se acuerdan del principio y el principio les va a dar una guía. Es como una luz en el camino para saber por dónde es que debería irme. Uno de los principios fundamentales de los derechos humanos es el principio de igualdad y no discriminación. Todos somos iguales y no se debe discriminar porque, por ejemplo, y esto yo lo escuchaba en los hospitales públicos, esos hondureños que vienen a gastarse los recursos de nosotros y que no sé qué, no podemos discriminar a las personas por su origen de país, o sea, no por su nacionalidad, no lo podemos discriminar, sobre todo porque recordemos que nosotros tenemos 1 millón de salvadoreños en otros países. Yo creo que ahorita ya más.
Entonces no podemos ser nosotros discriminadores por razón de la nacionalidad, sobre todo porque la Constitución dice que todos los centroamericanos pueden ser salvadoreños por nacimiento. Así que si llegan los hondureños al hospital donde usted trabaja, dígale bienvenido. Y hay que atenderlos. Y hay que atenderlos con todo el cariño y con toda la apertura, aunque nos estén queriendo robar la isla con él. Ya lo vamos a agarrar de las orejas. Pero allá a nivel internacional y conforme a la ley. Pero cuando vengan a ser atendidos, y sobre todo a los hospitales que están en las fronteras, como Nueva Concepción, como Morazán, como Ciudad Barrios, o como Metapán, o Aguachapán, hay que atenderlos. Si ellos llegan ahí es porque necesitan. No es fácil cruzarse una frontera. Entonces llegan ahí porque están necesitando. Así que el principio de igualdad y no discriminación tiene que aplicarse en los servicios de salud. El principio de dignidad humana también. ¿Y ese qué significa? Ese es el que hizo nacer desde la época de Ciro los derechos humanos. Significa que la persona, por el solo hecho de ser un ser humano, tiene dignidad y por tanto debe ser protegido y resguardado en esa calidad y debe ser respetado. El principio de interdependencia quiere decir que el derecho al agua está conectado con el derecho a la salud y está conectado con el derecho a la educación y está conectado con el derecho a la vida. O sea, todos los derechos humanos, no hay uno más valioso que el otro. Todos están interconectados. ¿De qué me sirve tener vida si yo no tengo libertad, por ejemplo? Una vez discutíamos cuál es en realidad el principio más importante para el ser humano. Y cada quien tiene su opinión, pero en mi opinión era la libertad. Pero en realidad los derechos humanos no tienen jerarquía, todos son iguales y todos son interdependientes. El principio de universalidad son gozados por todas las personas y deben ser gozados en toda la tierra. Hay países donde las normativas no los reconocen y aún así existen esos derechos. Ese es el concepto del principio de universalidad. El principio de progresividad es que, por ejemplo, somos un país pobre, ok. Entonces solo podemos dar ahorita atención de esta gama de atención. Pero el próximo año vamos a dar esa misma gama y un poquito más. Y el siguiente año un poquito más. Y además el siguiente año le vamos a agregar más educación en salud en las escuelas para que los niños vayan aprendiendo a cuidarse, el autocuido. Ah, ok. Y además vamos a incorporar educación en salud mental, que las niñas sepan cómo protegerse y de abusos sexuales, por ejemplo, en un país donde en el sistema público hace unos 10 años se reportaban 1000 niñas embarazadas menores de 12 años. Eso es una tragedia nacional. Porque una niña de 12 años, al menos yo a los 12 años, me estaba subiendo en un árbol de guayaba. Entonces, enfrentar un embarazo, ¿cómo le vamos a pedir a una niña de 12 años que sea mamá? ¿Cómo le vamos a pedir que le garantice el derecho a la salud a ese bebé, a la alimentación, a la educación, si ella misma todavía necesita que se lo garanticen a ella? Y si la ley reconoce eso como una violación en menor o incapaz, no importa si ella dijo que sí, no importa. La ley no reconoce que ella pueda tener voluntad a esa edad todavía. Y sobre todo cuando el padre violador del bebé sea un hombre de 41 años, de 50 años, de 55 años. Les digo esto porque una directora de un hospital lejano, no le voy a decir de dónde, una vez que estábamos hablando de este tema, desde la perspectiva jurídica, me dijo, pero vieras qué responsable el hombre. No se le aparta. Mira, la niña tiene 12 años y él tiene 45. Pero ya le compró la cunita, ya tiene la ropita, ya tiene no sé qué. Y mira, no se quita de la cama de la niña. Claro, ¿cómo se iba a quitar? Si no le va a permitir que ponga la denuncia. Esa es una violación y obligatoriamente
todo embarazo de una niña menor de 15 años debe ser reportado en calidad de probable, porque ustedes no pueden determinar que ha pasado un delito, de probable violación en menor o incapaz. Deben mandar ustedes el aviso a las autoridades, si ustedes son los gerentes de ese establecimiento. Claro, si ustedes son el médico tratante, lo deben reportar al gerente del establecimiento, pero eso debe ser dado aviso. Tenemos que cambiar esa cultura, porque esas niñas que quedan embarazadas a los 12 años tienen menos oportunidades en la vida y vamos reproduciendo ese ciclo de violencia y de pobreza. Así que esto tiene que ver, por eso es que están interconectados. El principio de la libertad sexual de esa niña se ha violado. El principio de justicia, porque nadie da aviso. El principio de bien común. El principio de equidad. El principio de equidad en salud debe ser muy, muy bien considerado. Es súper importante. Licenciada, Hola. perdón que la interrumpa, le había levantado la manita. No, y mire, qué bueno que me interrumpen, porque yo no les dije y me pueden interrumpir cuando quieran. Cuéntame. Cuando usted mencionaba el principio de libertad y Sí, retomaba el caso de las menores incapaces, sí. cuando nosotros lo vemos en el primer nivel de atención, el caso le rebota, como usted dice, al gerente del establecimiento, ¿verdad? Que es el que debe poner el aviso al CONNA. Sin Sí. embargo, A la fiscalía. o a la fiscalía. Entonces, Sí, por realmente, actualmente, en muchos establecimientos de salud lo damos por alto. Y le digo lo damos por alto porque yo como gerente de salud, en el primer nivel no lo he reportado. Entonces, pero Sí, ¿por qué nosotros así no es. lo reportamos? En mi caso personal, nosotros en el primer nivel de atención estamos en la comunidad, estamos a la par de todos, ¿verdad? Entonces, el riesgo para nosotros como equipo de salud es bastante incrementado, porque para que yo llegue al cantón donde yo gerencio mi establecimiento, estoy hablándole de salir del pueblo al cantón que en 20 minutos, en calles arruinadas, me quieren hacer algo porque denunciamos ese tipo de situaciones, se nos vuelve complicado a nosotros. Sin embargo, el deber ser, la parte que tendría que reportarse, ¿verdad? Porque, como, como usted bien lo menciona, realmente se está violentando un derecho. Ahora bien, nosotros adentro de los consultorios nos damos cuenta de montones de situaciones. Por ejemplo, nosotros inscribimos una niña de 14 años, llegó la mamá, llegó la pareja de la niña mayor de edad y 14 años. Sin embargo, para ellos, para ese círculo, esa situación era normal. Entonces nosotros como proveedores de salud, en mi caso personal, nos ponemos a pensar dónde queda el deber del padre de familia en educar, porque nosotros como proveedores brindamos educación para la salud y orientamos a nuestros adolescentes a que no es correcto un embarazo temprano. Sin embargo, es lo que ahorita estamos viendo de lo más frecuente, ¿verdad? Ahora, doctor, sí hay que tener cuidado en un detalle y ya le voy a mencionar lo que usted puede hacer porque yo le comprendo perfectamente. Nosotros también andamos en campo y uno tiene que protegerse porque no estamos viviendo una situación de seguridad social. Los que vamos efectivamente a los lugares más recónditos del país, podemos tener la percepción real de cómo está la situación de seguridad del país y no es nada agradable. Y se debe tener cuidado. O sea, no está mal que usted se cuide. Tampoco la ley exige que uno arriesgue su propia vida por un deber. Ya, pero hay un mecanismo y ya lo vamos a platicar.
Ahora, en relación a la manera en la cómo se enfoca la responsabilidad, hay que tener cuidado. Porque usted me dice, la familia no educa al adolescente. Nosotros le damos educación al adolescente. ¿Quién es la responsable de detenerse y quién es el culpable del delito? No es la adolescente, porque el adolescente está en formación. El adolescente está aprendiendo a vivir, el adolescente está en un alboroto hormonal que muchas veces puede ser que la haga ponerse coqueta, vestirse de una manera que tal vez no es la más, la que la protege mejor de personas que se puedan sentir atraídos a ella, etcétera. Pero ese es el adolescente creciendo. El que debe respetar es el adulto, porque el adulto ya pasó por toda esa transición y ya tiene la facultad legal de asumir responsabilidades y derechos. Usted no le da un vehículo para manejar a una niña de 12 años. No, no tiene ningún derecho a manejar un vehículo, pero se le da la responsabilidad de la crianza de un bebé que le han inoculado de una manera ilegal en su cuerpo, violándole un derecho. Entonces a la niña se le da esa obligación, pero ella, por ejemplo, no puede tomar alcohol. ¿Por qué? Porque todavía no tiene la conciencia. No puede manejar un vehículo. ¿Por qué? Porque todavía no tiene la conciencia. Y entonces, ¿cómo se espera que tenga la conciencia y la capacidad legal para poder criar un niño? Entonces, eso es una cosa, a mí me parece de las cosas más atroces que se cometen contra la niñez salvadoreña, porque además uno se da cuenta como abogado que normalmente las violaciones que producen estos embarazos, cuando son por familiares, han comenzado 6 años antes, mínimo. Muchas veces comienzan a abusar a los 3 años de niño. Y luego pasa todo esto cuando ya viene la primera menstruación, entonces se vuelve evidente porque queda embarazada. Pero es una violación continuada y todavía la sociedad viene y lo quiere naturalizar y todavía la sociedad viene y quiere culpar a la adolescente y responsabilizar al adolescente, porque en los juicios muchos llegan diciendo que es que ella se iba a la casa del vecino, pero es que ella se le metía en el cuarto antiguo. ¿Y qué tiene eso? Puede entrar un niño de 12 años a mi cuarto y yo no voy a abusar sexualmente de él por eso. Es un niño, hay que respetarlo. Es un adolescente, hay que respetarlo, orientarlo y ayudarle. Para eso estamos los adultos. Entonces tiene que ir transformándose esa cultura y nosotros podemos ayudar. Bueno, usted está en la unidad de salud, obviamente usted directamente no va a dar ese aviso, porque entonces muchas veces son estos grupos que ya conocemos, los que han provocado estas violaciones, y lo van a ir a buscar y lo van a matar. Entonces usted lo que hace es que manda, hay un protocolo, hay un formulario que se manda y usted lo manda a la región. Y es el director regional el que se encarga directamente él de dar un aviso a las autoridades correspondientes. Pero yo creo que hay que intentar hacer algo, no quedarnos ahí detenidos, porque esas niñas no tienen más que las autoridades que estamos en contacto con ellos eventualmente. Y entonces hay que tratar de hacer algo. Yo saqué, cuando estaba en la dirección de hospitales, ese porcentaje. Un año después ya vino el PNUD, creo, y hicieron un mapa de embarazo adolescente hermoso, ya con mucho más recursos ellos. Y ahí se evidenció mucho más cuánto era el nivel de ese problema que tenemos. Entonces, hay que tratar de hacer algo. Cuando no se puede y cuando ya arriesgamos la vida, pues ni modo. Pero cuando se puede, por ejemplo, en un hospital que es más grande, sí se debe hacer. Si alguien es director de un hospital, no puede decir, ay, me va a pasar algo. O sea, es parte de la responsabilidad y hay que hacer algo. Así que, bueno, seguimos. El principio de equidad
es un principio súper importante, porque en un país donde hay pobreza extrema y donde también hay riquezas, no todo el mundo tiene acceso a los mismos servicios y a la misma calidad de servicios. Entonces, muchas veces la gente dice, bueno, pero somos iguales. Entonces, ahí están los servicios para todos, sí. Pero la persona que vive, la mujer que está embarazada allá en un cantón súper alejado por las zonas rurales de Morazán y que tiene que caminar 3 horas para llegar a donde pasa el bus, no tiene la misma situación de una mujer profesional que vive en San Salvador, que tiene vehículo y que tiene acceso a un seguro de salud privado. Entonces, ¿a quién debería apoyársele más? ¿A quién debería el Estado enfocar las medidas? Si tiene poco dinero, ¿hacia quién debería invertir? Pues a la persona que tiene las condiciones más difíciles. Y vamos a ver este video para graficar un poco visualmente de lo que estamos hablando. Vamos a ver si se logra. No sé, ustedes me van a decir, pero ahorita todavía está en blanco. Si lo logramos ver. ¿Se logra ver? Voy a detenerlo un momentito. ¿Logran ver? ¿Y ahora? No lo miran. Todavía no, listo. Vale, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar de compartir porque a veces cuando se pasa de una pantalla a la otra, como que no la ve bien. Vamos a ver si aquí sí se puede. Ahora lo ven. Ahora sí dice que es equidad. Ok, gracias. Vamos a ver. ¿Qué es equidad? La palabra equidad proviene del latín esquitas. Este término se encuentra asociado a los valores de igualdad y de justicia. La equidad intenta promover la igualdad más allá de las diferencias en el sexo, la cultura. No, se corta un poquito. De justicia. La equidad intenta promover la igualdad más allá de las diferencias en el sexo. Link, si nos comparte en el teléfono y lo vemos cada uno en el teléfono, si nos comparte el link. Hola, hola. Este término se encuentra asociado a los valores de igualdad y de justicia. La equidad intenta promover la igualdad más allá de las diferencias en el sexo, la cultura, los sectores económicos a los que se pertenece, etc. Es por ello que suele ser relacionado con la justicia social, ya que defiende las mismas condiciones y oportunidades para todas las personas, sin distinción,
solo adaptándose en los casos particulares. Es decir, para que la equidad... Si ustedes se fijan en el ejemplo que está poniendo, solo le pone pesos a la balanza al lado de la balanza que estaba más alto. Es decir, que tenía menos peso, ¿verdad? A eso nada más está poniéndole peso para lograr un equilibrio. Básicamente ese es el concepto de equidad. Mucha gente podría decir, bueno, ¿y por qué solo a aquel lado de la balanza le ponen? Y no a los dos por igualdad, porque ya estaba pesado. Y el que necesita más peso para equilibrar es el otro lado. La sea real, no puede ser aplicada la norma en general a todos los individuos, sino que debe de ser acatada en ciertas excepciones para cada caso particular. Además, cada persona debe ser capaz de hacer valer sus derechos sin importar de dónde provenga. Cuando se habla de equidad de género, se hace referencia a la igualdad y justicia en la que las personas, sin importar su sexo, pueden hacer valer sus derechos y poseen las mismas oportunidades y responsabilidades. Algunos casos donde queda en evidencia la falta de equidad de género son la discriminación a la hora de buscar un empleo o en la violencia contra las mujeres. Cuando se habla de políticas de equidad social, se hace referencia a las cuestiones de salud. Es decir, que la misma sea asequible para todos los habitantes de un estado. Lo mismo en el ámbito de la educación. Que todo aquel que lo desee posea la oportunidad de acceder a los 3 niveles de educación. Asimismo, a estas políticas deben sumársele la igualdad de oportunidades laborales que sean dignos. Las condiciones de vida son también elementales y no solo hacen referencia a una buena vivienda, sino que también acceso al agua potable, electricidad, redes de desechos cloacales, etc. Dentro de la ciencia del derecho, el valor de la equidad adquiere una gran importancia. Si bien no responde a una de las fuentes de derecho, suele ser utilizada como un medio o técnica para corregir la ley. Esta herramienta permite adaptar la norma a las necesidades particulares de cada caso. Es decir, que sea la ley aplicada según ciertas circunstancias. Bueno, quisiera saber si les ha quedado claro este concepto de equidad, que costó un poquito que se viera el video, ¿verdad? Pero si alguien me puede dar un ejemplo en salud de qué podría ser equidad. Hola, hola. Hola, Lick. Quizás uno de los ejemplos que a veces suele pasar en los hospitales, quizás que a veces se tiende a diferenciar un poco la atención, a veces dependiendo de los grupos etarios, a veces dependiendo del nivel sociocultural o económico que la población tiene. Cosa que en la realidad, como usted dice, la atención debería ser equitativo o igual para ambos personas, independientemente lo que usted decía, vea, nacionalidad, etnia o cualquiera de eso. Y es algo que por muchas circunstancias o condiciones, pues a veces no se da así a nivel de la red de hospitales públicos o de otra red en nuestro país. Una medida de equidad que tiene la LEPINA, por ejemplo, es que aunque ustedes trabajen en un hospital privado y llega por emergencia, cualquier persona, pero especialmente un niño o un adolescente o una mujer embarazada, la LEPINA dice que es obligatorio darles la atención para estabilizarlos, aunque después sean referidos a otro hospital, y eso independientemente de que puedan o no puedan pagar. Por ejemplo, la señora que está con un canasto afuera, tiene a su niña ahí, afuera del hospital privado, y de repente la niña tiene un accidente de tránsito, la carga, la lleva dentro del hospital, deben atender.
aunque no vaya a poder costear la atención. Y tendrá que ser el Estado quien cubra los costos de esa atención posteriormente. Así se puede, es decir, el hospital en algún momento puede reclamar estos costos si tuviera esa intención, pero es parte de la aplicación del principio de equidad. Les voy a poner otro ejemplo. Yo trabajaba en la dirección de hospitales del Ministerio de Salud cuando un señor llegó y me dijo que había ido a un hospital del sector público, del MinSal, y le habían dicho que no había tal medicamento. Y lo habían mandado de ahí para otro hospital. Había caminado, quiero ver, se había atravesado 2 ciudades para llegar al otro hospital. En ese hospital le dijeron que no, que fuera a la dirección de hospitales. Entonces el señor llegó a la dirección de hospitales. Cuando yo llamé al primer hospital donde él había ido, sí tenían el medicamento, solo que lo tenían resguardado para casos especiales, entre comillas. Entonces ahí lo tenían, porque era un medicamento algo caro, entonces no se lo quisieron dar al señor. Entonces me dijeron que sí se lo iban a dar y que se apurara, porque ellos ya se querían ir. Era como la 1 de la tarde y que lo iban a esperar hasta las 3:30, no más. Entonces el señor le dije yo, mire, apúrese, si se va ahorita, llega. Y me dice, no llego. ¿Cómo no va a llegar si solo toma el bus tal? Es que yo no ando dinero para bus. Yo me fui del hospital que queda en Soyapango, caminando al hospital que queda en Mexicanos. De ahí me vine caminando aquí al Ministerio de Salud y de aquí me tengo que ir caminando y no he tenido dinero tampoco para comprar almuerzo ni nada y no voy a alcanzar a llegar a esa hora. Entonces a mí de verdad que, y no se veía como una persona que estaba queriendo aprovecharse de la situación y que le diéramos nada. No nos estaba pidiendo, sino que nos estaba diciendo que por favor lo esperaran más tiempo, porque él se iba a tardar más o menos 2 horas y media caminando para poder llegar a ese hospital. Las personas que tenían el medicamento no se dieron nunca cuenta de la afectación a los derechos de esta persona. Ellos pensaban que como ellos, él tenía vehículo, que como ellos, él tenía dinero para pagar un bus y que tenía dinero para pagar un almuerzo. El señor había andado aguantando hambre sin el medicamento que ellos desde el inicio tenían en ese lugar. Entonces esas son las situaciones de equidad que hay que aprender a identificar y poder ayudarle a las personas a que resuelvan su derecho sin tanta afectación. Al final se lo dieron y bueno, nosotros le hicimos una cabudita ahí para que pudiera irse y en bus, que llegara a tiempo y que comiera algo, pero a todos nos dejó bastante afectados porque no nos damos cuenta a veces cómo son las condiciones de vida de otras personas y analizamos las situaciones desde nuestra propia perspectiva y desde nuestras condiciones. Esa es la parte que hay que comenzar a transformar para poder dar estos servicios. Un momentito aquí. Vamos a ver. No me aparece aquí ahí está, la pantalla para compartir. Vamos a compartir la última parte, que es esta diapositiva. Dice, entonces, ¿cómo se comprende el derecho a la salud desde la Constitución de la República? Ya vimos un poquito el derecho a la salud desde la perspectiva internacional. Entonces, hoy vamos a ver qué dice nuestra Constitución. Dice que es un derecho fundamental. Eso es lo primero. Ojalá, y no sé si me levantan la mano alguno que haya tenido oportunidad de darle una revisadita al extracto de artículos que le dimos de la Constitución. ¿Alguno de ustedes pudo leerla, que estaba en el aula?
Bueno, ahí estaba la Constitución completa, pero también estaba una hojita de Word donde solo estaban los primeros 10 artículos. Y una cosa importante es que darse cuenta que desde el artículo número 2 ya se habla de la salud. La salud es tan importante que está en la primera parte de la Constitución, en las cosas fundamentales. Entonces, para la Constitución es un derecho fundamental. Esta no es solo una palabra, es una categoría. Derechos fundamentales son los más importantes contenidos en la Constitución. Así que la salud es parte de esos derechos, además de ser derecho humano, es un derecho fundamental. Además es considerado un bien público, tanto por el Protocolo de San Salvador como por la Constitución. Además, son servicios que deben ser prestados de carácter técnico-científico. Hubo una época en que por lo menos la prestación de servicios de enfermería venía dada por monjitas de la religión católica y que entonces conectaban lo religioso y los conceptos espirituales de una religión con la prestación de los servicios. Pero la Constitución, que es una Constitución que establece un Estado laico, ya no vincula los servicios de salud con la parte espiritual, sino que dice que deben ser brindados desde la ciencia. Esto no significa que los profesionales de salud no tengan sus propias creencias espirituales. Lo que significa es que no deben anteponer esas creencias en la forma de atender a una persona. Ah, que este es musulmán, pero yo lo voy a atender mal porque yo creo en una religión contraria y estos musulmanes anduvieron atacando a la iglesia que yo creo. No se puede. O, por ejemplo, desde mi perspectiva religiosa, yo creo, por ejemplo, que no deben darse transfusiones de sangre. Entonces, yo a mis pacientes no les voy a permitir que les transfundan sangre, porque yo creo así. Eso es lo que no se puede hacer. La manera en la que se debe atender a los pacientes debe ser desde la técnica y la ciencia. Los conocimientos científicos que se aprendieron en la carrera. Cuando el paciente llega a un hospital o a una clínica, llega buscando a un profesional en la salud. No llega buscando consejería espiritual ni de otro tipo. Si necesita consejería psicológica, entonces hay un profesional de la psicología al que se puede referir. Pero sí hay que tener mucho cuidado y la Constitución ya lo establece de esta manera. No quiere decir que dejen a un lado ustedes su religión, pero la idea es no imponerle a otro las creencias personales. Se puede limitar el derecho individual sobre el derecho colectivo según la Constitución en casos muy especiales. Y ya vamos a dialogar acerca de esto. Hay gratuidad selectiva. No sé si alguno de ustedes tuvo oportunidad de leer el artículo 67 de la Constitución, pero si no lo han leído, lo vamos a leer juntos en un momento. En El Salvador, esto de la gratuidad selectiva, voy a volver rápidamente, en el año 2009 se decretó que iba a ser gratuitos todos los servicios de salud del Ministerio de Salud. Había una cuota que se denominaba, entre comillas, voluntaria, que tenía que pagar la gente para poder ir a la unidad de salud, o que tenían que pagar para atenderse a un hospital, o para que les hicieran una radiografía, etc. Si las personas no tenían esa cuota, no los atendían. En algunos casos, en otros sí, pero ya dependía de la bondad del profesional que estaba en el momento. Pero normalmente era un obstáculo, e incluso un obstáculo de esta manera. Yo ni llego porque no puedo pagar. La atención de embarazo subió, la atención hospitalaria de embarazo subió en ese año porque antes el pagar $60 por el parto era un obstáculo para muchas familias. Puede ser que si nosotros tenemos un ingreso que nos permite, eso no se ve como una gran cosa.
hasta incluso se puede pagar hospitales privados y la atención del parto que va más allá de $1,000, $2,000, pero para muchas familias salvadoreñas de las zonas más pobres del país, $60 era un obstáculo. Y eso hacía que hubiera más muerte materna y más muerte perinatal. Entonces, y además que los niños no se registraron porque no habían ido al hospital y todo eso. Entonces, esta medida en realidad fue una medida de equidad, pero no es, en realidad no tiene un fundamento constitucional. Dice que se deberá dar gratuidad a las personas que no puedan pagar. Eso es lo que dice la Constitución. Esa medida fue más allá de la Constitución. No quiere decir que es ilegal, siempre y cuando sea en bien de la población, pues está bien. Ahora, el problema es, en ese momento había un equilibrio en los recursos como para poder abrirla de esa forma, o había personas que sí podían pagar y a las que se les está exonerando el pago, y ese dinero podría servir para las personas que no pueden pagar. Esas cosas son las que muchas veces hay que analizarlas un poco antes de tomar decisiones no informadas. En el artículo 2 de la Constitución es donde se establece que es un derecho fundamental, en el artículo 65, que es un bien público, en el artículo 67, que es un derecho con límites, y en el artículo 68, alcance de la gratuidad. Miren, esto de los límites, yo quiero que ustedes también, esto se lo lleven bien comprendido para cualquier análisis jurídico que ustedes hagan. No hay ningún derecho ilimitado en El Salvador. ¿Cuál pueden creer ustedes que puede ser un derecho ilimitado? Cualquiera que ustedes piensen, en El Salvador no hay ningún derecho ilimitado. Y les voy a poner un ejemplo. La vida no es un derecho ilimitado. Usted puede perder la vida legalmente en este país. ¿Cómo? Si usted toma un arma, le quiere disparar a otra persona y en ese momento aparece un policía y le dispara a usted, le quitó la vida y el policía va a ir a un análisis de una audiencia previa, una audiencia inicial, pero va a salir libre, va a haber un sobreseimiento definitivo porque hay causas de exoneración y usted perdió la vida. Entonces, ningún derecho es ilimitado. Hay la posibilidad de declarar pena de muerte en el país cuando se trata de algunos delitos de carácter militar. Es para los militares y son tribunales militares los que determinan eso, y es por ciertos delitos que tienen que ver con traición a la patria. Entonces se puede decretar la muerte de la persona aquí en El Salvador. Y mucho más el derecho a la propiedad, el derecho al libre tránsito. Como yo tengo derecho de libertad de tránsito en este país, yo ahorita que veo abierta la puerta de la casa del vecino, voy a entrar y me voy a meter hasta el jardín y voy a abrir todos los cuartos, porque yo quiero transitar por los cuartos de la casa del vecino. No se puede. Hay un límite al derecho a la propiedad, hay un límite al derecho de tránsito, hay un límite al derecho a la salud también. Y en el caso, por ejemplo, de la vacuna por COVID, mucha gente dice, no me pueden obligar. Y ahí hay que hacer un análisis, porque la ley y la Constitución dice que sí lo pueden obligar a tomar un tratamiento que está con certeza garantizado que elimine el problema. La situación con la vacuna, el análisis sería, la vacuna ya tiene certeza científica. Ese podría ser el meollo de la discusión, y entonces yo me niego porque no hay certeza científica y entonces no me pueden obligar a ponerme. Pero en el caso de un tratamiento en el que ya ha pasado por todos los tamices científicos para comprobar que ese tratamiento es efectivo para una enfermedad que puede infectar a los demás, es obligatorio someterme al tratamiento. Entonces, hay que
comprender todo esto, que todos los derechos que nosotros gozamos tienen un límite. Eso es muy importante en los temas que tienen que ver con la salud. Otro tema importante, porque muchos de ustedes son funcionarios públicos, son empleados en el Estado. Omar, cuéntenos. Hola, Liz. Fíjese que preguntarle, a veces yo por algunas razones he tenido que revisar algún par de veces algunos de estos artículos y pero le digo, en ninguno, si bien es cierto que se habla mucho sobre los deberes del paciente y de la población en general, de los derechos, perdón, pero en ninguno se habla sobre los deberes que tienen ellos como parte del cuidado de su salud, ¿ya? Le digo porque pasa mucho, y usted sabrá, que los que hacemos tanto práctica pública como privada en salud, existen casos en los que los pacientes por lo general llegan de gravedad por alguna enfermedad X en general y ellos suelen atribuir en la última causa como ya sea de un desenlace mal a un pequeño detalle, ¿sí? Por ponerle un ejemplo, consultan tardísimo por un cuadro de gravedad, por ponerle un ejemplo actual, en el caso del COVID, no vacunados, ¿ya? Y en toda la cadena del desarrollo de la evolución natural de la enfermedad tardaron un mundo en consultar. No están vacunados y consultaron tarde, ¿ya? Pero pasó un mínimo error en alguien de los colegas o qué sé yo. Entonces, eso es suficiente como para que la gente se lo tome como que muy en serio, que ellos atribuyen que esa fue justamente la causa por qué su familiar falleció. Entonces, el culpable aquí en este caso es el personal de salud, el médico, la enfermera o quien haya estado involucrado en la atención. Entonces, como ve, aquí existe un montón de vacíos siempre en cuanto a legislación que protejan a la parte del personal médico. Porque si bien es cierto, hablamos y hablamos y hablamos de derechos que tienen pues, los pacientes, pero nunca hablamos, en ninguna parte se ve reflejada la parte de los deberes, ¿ya? Entonces, cuando yo se lo pregunto, y a veces en varias circunstancias he tenido que preguntarle a sus colegas, dentro de ellos jueces o fiscales, y siempre es como que queda aquello en así como esos vacíos, ¿verdad? Que nunca se pueden, y al final es como que se interpreta de diferentes maneras. No sé si hay algún lugar más donde se puede apoyar uno en eso. Por supuesto que sí. Y ya le voy a comentar, doctor, porque muy interesante su pregunta. Ahora, lo que hay que tratar desde la perspectiva profesional de ustedes, y le digo, todos estamos expuestos a ser demandados en nuestro ejercicio profesional. En el trabajo que yo desempeño, si yo no, aunque yo tenga 500 casos y solo 2 manos y una cabecita, si yo no resuelvo bien los 500 casos, me pueden llevar a una auditoría. Y la persona puede percibir que yo no estaba atenta a sus necesidades y me pueden llevar a una auditoría. Pero, entonces, eso es una cosa que todas las profesiones que tienen un grado de responsabilidad alto están expuestos. Y en estos países no ganamos lo que ganan en otros lados de este tipo de profesiones, que les permite pagar incluso seguros por esta demanda. Pero sí hay un cuerpo normativo que regula las obligaciones de los pacientes. Y esta es la Ley de Deberes y Derechos de Pacientes y Prestadores de Salud, incluso infracciones. Y de hecho, yo presencié la demanda que hizo un profesional de la salud acerca de que el paciente no estaba queriendo seguir con el tratamiento que él le había dado. Él tenía las recetas que le había hecho, él tenía el diagnóstico y todo el tratamiento que él dijo que tenía que seguir, y el paciente no lo estaba siguiendo. Entonces él llegó a demandar por no cumplir con el tratamiento.
y la demanda procedió. A nivel, por supuesto, administrativo sancionador. Pero también, por ejemplo, el hecho de que a usted lo demanden, y eso es que hay que un poco vencer ese temor. El hecho de que a usted lo demanden no quiere decir que usted es culpable. A usted no le han roto la presunción de inocencia, su estado de inocencia, mientras no han demostrado lo contrario. Entonces, fíjese, por ejemplo, un caso que llegó a mis manos. Era un pacientito que lo operaron de una hernia. Tenía más de 70 años el señor. Era una hernia inguinal. Entonces, él, al día siguiente, cuando lo iban, no, perdón, al salir de la operación, cuando iba a dar, las enfermeras lo tiraron prácticamente en la otra camilla. Y él se golpeó. Y entonces comenzó a molestarse. Él tampoco era un señor de súper buen humor, ¿verdad? Pero yo le agarré cariño porque es que era bien divertido, era bien franco. Entonces comenzó a pelearse con el personal de salud que lo estaba atendiendo. Y finalmente, como él pedía que llegara el cirujano que lo había operado, pero era un cirujano de turno que ya se había ido a dormir porque estaba cansado, no llegaba él, sino que llegaban otros. Entonces él dijo que quería el alta exigida. Y se fue el mismo día que lo habían operado. ¿Qué sucedió? Que 3 meses después, él tenía la hernia otra vez ahí, y entonces llega y demanda por mala praxis, porque él dijo, si ya me habían operado la hernia, me ha vuelto a salir porque ese doctor no me la operó. Entonces, cuando llegó, ahí es donde tiene que haber también un conocimiento que es del lado de nosotros, de los abogados, de un conocimiento de los procedimientos que ustedes hacen. Y un poco de conocimiento de la parte en salud si vamos a trabajar esos casos. Porque yo le expliqué al señor, mire, usted se ha salido con apenas un día o menos de haber sido operado, cuando uno de los primeros cuidados que usted debe tener como paciente es no hacer esfuerzos. ¿Y usted cómo se fue? Se fue en bus y caminó para su casa. O sea, usted probablemente rompió, no permitió que ese tejido volviera a cerrar. Y lo que ha pasado es que ha vuelto a salir el tejido por el mismo espacio que ya estaba, no se selló, no se cicatrizó, y esta cosa se ha vuelto a complicar, porque lo que le sale ahí son tripitas, le dije yo, para que él me entendiera, y esa es otra cosa, doctor. Hay que aprender a platicar con las personas y hablarles en un nivel en que ellos le comprendan. El lenguaje complicado, técnico, ponerme a hablar en latín aquí, en los términos en latín de derecho, ¿de qué les va a servir a ustedes? Nada. Brava y uncada de abogados que se quieren sentir así bien arriba, hablando en latín, que vayan a hablar en latín con el güey y los van a mandar por un tubo porque la Constitución dice que se debe hablar en castellano. Entonces, al paciente hay que hablarle en el nivel que el paciente le va a comprender. Mire, aquí llegamos al final, él estaba demandando al hospital. Llegamos al acuerdo de que el hospital lo iba a volver a intervenir. Y yo platico, ya me fui de su oficina, pero de vez en cuando platico con él, ya está porque lo pasen a operación. Y ya se le quitó toda la cosa y lo regañé también. Le dije, vaya, usted no va a llegar maltratando a la gente tampoco, porque usted tiene que respetar. Acuérdese que ellos están cansados, que ellos están sobretrabajados. Usted llega bien tranquilo de su casita, que lo ha cuidado su señora, que está jubilado, bien comido. Estos muchachos a veces ni han comido, le digo, usted los va a llegar ahí todo enojado. Entonces, el señor ya llegó más tranquilo. Y hablé con el director del hospital, lo recibieron tranquilo y al final la cosa se solucionó de una manera más cordial. A veces eso es lo que sucede, que no aprendemos también a hablar con las personas. Y otra cosa, doctor, súper importante que usted escriba todo en el expediente clínico. A los médicos no les gusta escribir porque están cansados, porque ya no quieren, porque ya
¿Para qué voy a escribir? Su mejor amigo en un proceso judicial es el expediente clínico. El expediente clínico es el que va a analizar el perito. El expediente clínico es el que va a analizar el juez. El expediente clínico es el que va a analizar el fiscal. Nadie estuvo en el acto médico, solo usted y el equipo médico. Entonces, escriba todo lo que encontró. Diga que el paciente tiene una actitud renuente al tratamiento que se le ha dado, etc. O sea, todo lo que le pueda ayudar a usted posteriormente, usted tiene que escribirlo en el expediente. Vean ese expediente y abrácenlo a la próxima vez que lo vean y diga, este es mi mejor amigo. Y usted escribe todito lo que usted tenga que hacer ahí. Porque después, es que fíjese que pasó esto, es mentira. Lo que esté escrito, después quieren andarle arrancando hojas al expediente, ya cuando quieren llevarse el expediente para análisis jurídico. Y eso es delito, eso no lo hagan. Porque si alguien les llega a advertir que han hecho eso, se van a meter en un segundo lío. Entonces lo que hay que hacer es explicar todo, porque probablemente ustedes no han cometido un error. Entonces llega el paciente queriendo echarles la culpa a ustedes, pero ustedes demuestran, no, aquí está el examen de diagnóstico tal, yo hice el análisis de acuerdo a ese examen, de esto, esto y esto. Entonces tampoco es que ustedes no tienen derechos y tampoco es que toda la administración pública está contra el médico. Fíjense que la percepción mía en general es que la administración analiza con mucho cuidado cuando va a llevar un caso. Ahora, hay que considerar también que hay casos en los que ha habido mala práctica. Y en ese caso, ni modo, hay que proceder. Y lo más recomendable, si usted sabe que cometió un error en el acto médico, concilie. Concilie. Porque ¿para qué se va a desgastar usted en un proceso largo si usted sabe que hay un evidente daño, que hay que hubo una impericia, que hubo un error en el procedimiento? Concilie mejor. Y la otra, el otro consejo que yo les doy, si alguna vez a ustedes, porque ustedes son una profesión muy regulada, no tanto como la de derecho, porque a nosotros cuando nos suspende la corte, y la compañera que trabaja en la corte no me dejará mentir, nos suspenden por 20 años, por 10 años, fácil, de por vida. Ahí hay notarios que nunca le vuelven a restablecer su capacidad de ser notario. En cambio, ustedes la máxima que tienen son 5 años y nunca sancionan por 5 años lo de la Junta, nunca. Entonces, pero está la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica que regula la profesión de ustedes y efectivamente resuelven casos en los que hay demandas y muchas veces sancionan. Pero la mayor sanción que yo he visto cuando hay una muerte y cuando se ha comprobado que realmente fue una negligencia es 1 año, más o menos. Eso es lo máximo que yo vi. Imponer una sanción y todavía es apelable. Se puede apelar al consejo directivo y ahí tienen que ponerse de acuerdo por lo menos 13 personas de los 23 que hay. Así que hay oportunidad y si usted ha sustentado bien su caso, no tiene que tener temor. Y no vincularse hacia el paciente como en una relación de choque de este es el que me va a demandar, pero sí consignar todo lo que usted hace, todo. Y vamos a ver en este curso la ley de deberes y derechos de pacientes y prestadores. Ahí va a ver usted que hay infracciones. No son graves las que se le ponen al paciente, pero hay manera de llevarlo a un proceso que sienta que no les puede faltar el respeto, que no puede golpear a un profesional y que no puede tampoco dejar el tratamiento. Bueno, quería referirme a esta parte de la Constitución, que es el artículo 86, inciso 3º, porque muchos de ustedes son empleados de gobierno o son funcionarios y todos entran en esta categoría para la Constitución.
Los funcionarios del gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley. ¿Qué significa eso? Si soy director de una unidad de salud, tengo facultades determinadas. A usted le dan un manual de operación. Esas son sus facultades. Usted no se puede poner a hacer facultades que no le tocan. Por ejemplo, como el director de la escuela de la zona donde yo vivo, pues no hace una readecuación de las aulas y como yo soy el director de la unidad de salud, yo me voy a poner a readecuar y voy a ocupar de los fondos de la unidad de salud para hacer unos cambios en la escuela. No lo puede hacer. O sea, hay que comprender que dentro de esa facultad que tenemos límites. Eso es la base del sistema republicano, es que cada uno de nosotros tenemos límites. Yo, por ejemplo, tengo una unidad a la que pertenezco. Yo no puedo andar agarrándome caso de otra unidad que no tiene los delitos que a mí me competen, sino que me tengo que concentrar en lo que a mí me corresponde, que ya son suficientes. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que hacer obligatoriamente las facultades que nos tocan, pero además de eso, no podemos andarnos inventando facultades. Les voy a decir quién inventó facultades. Un director, ahí ustedes dan cuenta, de la Dirección Nacional de Medicamentos, inventó un reglamento. Y ya ustedes vieron en el video que hay una jerarquía normativa. Y el reglamento tiene que corresponder a una ley. O sea, la facultad solo la puede dar la ley. Miren aquí, la ley dice la Constitución, no dice el reglamento. Entonces, si ustedes se quieren inventar una facultad de alguien, tiene que ser en una ley. Es decir, que tiene que ser la Asamblea Legislativa. No puede un funcionario inventarse nuevas facultades para él mismo. Pero este señor se inventó que él quería tener la facultad de la importación de equipo médico. Y la ley de medicamentos, ustedes la leen por todos los lados. Yo la leí 5 veces para ver si yo me había equivocado. No le da ninguna facultad sobre importación ni nada que tenga que ver con equipo médico. Pero él hizo un reglamento donde él podía cobrar. Y ese reglamento todavía lo están ocupando. Y cobran por la importación de equipos médicos. Yo no sé cómo es que no han despertado los abogados de los hospitales privados y de las compañías que importan equipos médicos. Yo ya les hubiera ido a poner la inconstitucionalidad del reglamento, porque viola esto. Está arrogándose una facultad en un reglamento y no en la ley. Entonces, eso es prohibido. No lo hagan, porque aunque sea posteriormente, si a alguien se le ocurre hacer eso, pueden pedir una indemnización por todas las importaciones que han pagado. ¿De dónde las va a devolver el señor? A saber. Va a tener que saber qué hacer, pero eso es ilegal. Entonces, cuando ustedes quieran ejecutar una facultad, revisen si en la ley dice que ustedes la tienen. Y si ustedes la tienen, entonces está bien. Ahora, el reglamento puede desarrollar algo que está en la ley de manera como muy corta, sí, pero tiene que estar por lo menos en una forma corta en una ley. Y luego desarrollarla en el reglamento. Vale, vamos a hablar solo de 3 entes reguladores garantes del derecho a la salud en este país, que son muy importantes. Y uno de esos es este ente que se inventó esa su facultad que no es legal. El Ministerio de Salud es el ente rector de la salud en el país. Eso significa que el Ministerio de Salud tiene la facultad y el derecho de generar directrices, protocolos, lineamientos, y estos son de obligatorio cumplimiento, no solo para lo público, sino también para los privados. Cuando un juez quiere saber
Si un médico ha actuado bien, ¿a qué creen que se refiere? Para leer, para comparar el comportamiento del médico a los protocolos. ¿Y quién emite los protocolos? El Ministerio de Salud. Y no importa que el médico esté actuando en lo privado, siempre se refiere a estos protocolos, a los lineamientos que haya girado el Ministerio de Salud, porque el juez comprende que él es el ente rector. Aunque muchas personas no comprenden qué significa eso, el juez sí lo comprende. Y como el juez es el que nos va a juzgar, en un caso probable, entonces tenemos que ajustarnos a esa manera de comprender las cosas. Así que las directrices, los protocolos, los lineamientos, hay que tomarlos en cuenta, hay que leerlos, hay que estudiarlos y hay que aplicarlos. Y cuando ustedes en algún momento pongan algo en su expediente, si ustedes ya se lo pueden bien, digan conforme al protocolo tal del Ministerio de Salud. Si en algún momento les queda chance de decir eso. El Ministerio de Salud en nuestro país es el principal prestador de servicios de salud, aproximadamente 86%. En otros países, el Ministerio de Salud solo ejerce esta función, la de ente rector, y no es prestador de salud. Aquí en El Salvador es ente rector y además presta servicios de salud, pero son dos facultades separadas. Luego, el Consejo Superior de Salud Pública. Esta es una entidad también muy propia de El Salvador. Esto no existe en otros países. De hecho, ustedes han oído acerca de los colegios profesionales. Aquí en El Salvador, en el caso de ustedes, el Colegio Médico. Es una entidad con mucho prestigio que la llaman los medios de comunicación, incluso se incluye en mesas de diálogo y todo, pero realmente aquí en El Salvador no tiene la facultad de autorizar el ejercicio profesional. Esa facultad la tienen las 7 juntas de vigilancia. En otros países no. Usted se va a inscribir y lo autoriza el colegio médico. Aquí en El Salvador es la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica. Y el que puede suspender en otros países el ejercicio profesional es el colegio médico. Aquí en El Salvador es la Junta de Vigilancia. Estas juntas de vigilancia están conformadas por 5 profesionales de la salud que tengan una experiencia profesional de al menos 3 años de haberse graduado, por si ustedes en algún momento quieren participar en la junta. Se reúnen una vez a la semana, sesionan, tienen que estar al menos 4 y para tomar decisiones tienen que tomar al menos 4 la decisión para ser mayoría, porque son 5 y es la mitad más 1 y como no hay 3 y medio, entonces son 4 los que tienen que tomar acuerdos para cualquier cosa que tenga que ver con las facultades de ellos. Aquí me voy a referir al artículo 86, inciso 3 que acabamos de ver. Yo les decía que nadie se puede abrogar facultades que no le corresponden. Es bien importante que ustedes comprendan cuál es la facultad del consejo directivo y cuál es la facultad de la junta de vigilancia. La junta de vigilancia regula profesionales de salud en su ejercicio. Los puede sancionar, los puede suspender, los autoriza y también tiene la facultad que no está aplicando de autorizar las especialidades médicas. Ahí tienen un gran lío por un grupo de profesionales que son los maestros de los ahora que sí tienen título, antes no daban título. Entonces no pueden autorizar a los estudiantes de estos maestros sin darles a ellos la acreditación. Así que ese lío ha detenido la autorización de los especialistas, pero tienen esa facultad. Esas son las facultades de la Junta. Las facultades del Consejo Directivo, ¿cuáles son? Autorizar, vigilar, regular y sancionar establecimientos privados de salud. Establecimientos son 2 licencias distintas. La licencia para ejercer una profesión de la salud la da la Junta correspondiente
Y la licencia para que un establecimiento de salud funcione la da consejo directivo. Mucha gente estaba enojada porque iban a pedir licencia de los consultorios médicos, pero en todas partes del mundo. Yo hice un estudio para ver si aquí era el único lugar del mundo donde pedían licencia para que funcionara un consultorio médico, y resulta que es al revés. Es el único país donde los consultorios médicos no estaban regulados, ni los odontológicos, ni los veterinarios. Entonces, en todas partes del mundo están regulados, tienen que tener un número de licencia, tienen que cumplir con requisitos mínimos de funcionamiento y tienen que estar vigilados. ¿Por qué? Porque están relacionados al derecho humano de la salud de la población. Y como es más importante el bien colectivo que el bien individual, pues tienen que estar regulados. Entonces el consejo directivo se encarga de eso. Pero hubo un momento en que el consejo directivo, en una época, hace como 20 años, no estaba ejerciendo sus facultades. Las juntas comenzaron ellas a agarrar la facultad de sancionar establecimientos privados, de ir, de cerrar, de poner regulaciones arbitrarias, y todos esos cierres hubieran podido reclamar una indemnización de parte de los miembros de la Junta de Vigilancia. Y hoy que tenemos la ley de procedimientos administrativos, los médicos o las enfermeras, depende de la Junta de Vigilancia, o los médicos veterinarios o los odontólogos, hubieran tenido que pagar de su bolsillo, no del dinero de la institución, de su bolsillo las indemnizaciones por los cierres de estos establecimientos que ellos estaban haciendo sin tener facultad para ello. Porque la facultad es del consejo directivo, que está formado por 3 representantes de cada profesión, más un presidente y un secretario que son puestos por el presidente de la República. Entonces son 23 miembros del consejo directivo. Esos son los encargados de los establecimientos. Y ellos también tienen la facultad de vigilar y dar recomendaciones de los establecimientos públicos. Así que no se vayan a extrañar que los inspectores lleguen un día por ahí a aplicar lo que tiene que ver con la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud. No le vayan a decir a usted qué tiene que hacer aquí, porque tienen facultades de ley para poder ir e inspeccionar y hacer diagnósticos de mejora de los establecimientos públicos. Luego, la Dirección Nacional de Medicamentos. Este tiene la facultad de regular todo lo que tiene que ver con medicamentos y con farmacias. Ellos emiten la licencia para funcionamiento de las farmacias y también de toda la industria químico-farmacéutica. Es una institución que se separó, que esta competencia la tenía antes el consejo directivo, y que se decidió que iba a ser más transparente separarla y crear una nueva entidad, que es esta. Y también es un ente regulador y sanciona. El Consejo Superior de Salud Pública también puede imponer sanciones en sus competencias, y el Ministerio de Salud también puede imponer sanciones y cerrar, por ejemplo, restaurantes. Así que en síntesis, quería que conocieran esos 3 entes rectores este día, y esta última parte, que es el trato digno, que está relacionado al principio de la dignidad humana, que tiene que ver con la perspectiva de salud como un derecho humano. A esto llegamos a la conclusión, básicamente, esta semana, que siendo un derecho humano, que siendo las personas dignas por solo el hecho de ser humanos, entonces esta perspectiva obliga al profesional, al Estado más bien, a los sistemas de salud, a brindar a cada usuario de los servicios públicos y privados un trato digno, que tome en cuenta la condición especial de la persona que consulta, que respete su voluntad. Miren, yo me acabo de poner la 3ª dosis de la vacuna. La muchacha que me recibió en el primer stand no era profesional de salud, era una muchacha que sabe de dónde la habían sacado, pero estaba diciendo que a ella no le pagaban por cargo.
ese era el final de la conversación que alcancé a oír cuando yo abrí la ventana. Y me dijo, bueno, firma esto. Y yo me quedé, ay, no, no puede ser. Y le digo, ¿y esto qué es, señorita? Yo ya sabía que era el consentimiento informado, pero quería ver si ella sabía qué es lo que le estaba dando a la gente. Pues un papel que usted tiene que firmar, no, le digo, esto no es un papel. Esto es el permiso que yo le estoy dando a ustedes para que me apliquen una vacuna. Y yo me estoy dando aquí por informar de los efectos que la vacuna puede tener. Eso es lo que la gente le está firmando. Y usted le tiene que dar información sobre eso, no solo decirle que le firme y ponérselo en la cara. Entonces, y la cipota se quedó así como, ay, vieja, que molestar, pero realmente deberían preparar mejor a la persona que está otorgando la página que contiene el consentimiento informado, porque eso es un respeto a la voluntad del paciente. Es esto, que yo realmente esté informada para firmar, porque si no, no vale aunque yo firme. Y ya lo vamos a ver en el transcurso de esta semana. Resguardando con celo en todo momento el secreto profesional. Eso es otra cosa de la que vamos a platicar también esta semana. Entonces, en conjunto, todas las personas tienen dignidad, los derechos deben ser gozados sin Liz, discriminación. Hola, Salvador. fíjese que yo quería opinar en relación a la parte del trato digno. Realmente, yo creo que todos hemos sido pacientes en algún momento y yo creo que todos tenemos el concepto de que nos tratan mal, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que esos son conceptos que debemos cambiar y yo en la manera particular trato de hacerlo. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de un trato digno para el usuario o la usuaria que llega por servicios de salud, es bien complejo porque a veces hay personas que, bueno, la cultura salvadoreña es bien complicada y a veces hay personas que llegan y nosotros tenemos que hablar, a veces incluso hasta ceder ciertas circunstancias, ciertas situaciones para que el usuario se sienta cómodo y se sienta que no se le están sobrepasando sus derechos. Porque, por ejemplo, hay ocasiones que llegan a la consulta y hay gente que ya sabe qué quiere de medicamento. Hay gente que dice, yo tengo una gripe, por ejemplo, y quiero que me dé tal cosa. Si usted no se lo entrega, si usted no se lo da, ya para ellos nosotros estamos violentando un derecho. Sin embargo, eso es lo que ellos consideran, por supuesto. Ahora bien, el tema que a nosotros nos dejan es un poquito debatible porque desde el momento en el que usted les niega el medicamento que ellos consideran necesario, como una no es- vitamina, por ejemplo. por ejemplo, ya nosotros ya no estamos dando un trato digno y me pasa frecuentemente en el establecimiento de salud. Tal vez tenga que ser o un trato, tal vez tenga que ser algo relacionado a la cultura de la población que atiendo. Habría que ver en otros lugares, pero cuando yo hacía mis prácticas hospitalarias, veía también la misma situación. Entonces, a veces también retomando un poco la parte que usted hablaba cuando mencionó el caso del medicamento que no se quiso dispensarizar, nosotros en los establecimientos de salud hacemos cosas más allá de lo que nos corresponden, es cierto, porque, por ejemplo, a veces la limitancia de los recursos que nosotros tenemos, por ejemplo, transporte, para nadie es un secreto que no tenemos transportes disponibles para el momento en el que lo necesitamos. Y a veces nosotros como gestores nos toca sacar de nuestra bolsita o incluso en mi caso me ha tocado poner mi vehículo para poder transportar usuarios, cosa que no es correcta. Sin embargo, lo hacemos. Ahora bien, lo hacemos porque nosotros vemos la parte humana del cliente en ese momento, ¿verdad? La necesidad que tiene. Pero a qué nosotros nos exponemos y aún así, en muchas ocasiones,
la gente habla de que no se les da un trato digno cuando nosotros no cedemos a las situaciones que ellos quieren, ¿verdad? Entonces esa parte también es un Sí. poquito debatible y yo creo que con usted vamos a debatir bastante porque hay bastantes puntos que ha mencionado que son bien complejos. Es que mire, Salvador, es bien complicado. Sí, ahí dice la doctora Rachel que llegan los medicamentos de Green. Ah, Green Skin. Yo llegaría pidiendo de Green Skin. Le mejora el colágeno, no sé qué. Pero no, miren, en realidad lo que sucede, y hay que comprenderlo, y muchas veces la población también tiene malas actitudes, y es parte de la educación. Vivimos en un país pobre. O sea, en cualquier institución hacia donde veamos, nos están haciendo urgentemente falta recursos. En la institución donde yo trabajo también, la Corte Suprema de Justicia, a pesar de que siempre dicen que tiene mucho presupuesto y que no sé qué, pero tiene un montón de necesidades también. La policía no se imagina qué cantidad de recursos necesita y la gente sobretrabajada, con turnos excesivos. Igualmente ustedes están cansados, o sea, no es solo los recursos, están cansados, y la gente a veces no tiene la manera de cómo llegar y tienen una expectativa que es falta de educación en salud. Por eso es que es un tema bien complejo, porque el buen médico es el que les da un montón de medicinas. Ellos salen con la bolsada de cosas y entonces ese es buen médico, porque mire, da buena medicina. Y tal vez lo que les han dado es complejo, ok, como tienen un grado de nutrición, entonces ya se sintieron mejor. Pero no es que era un mejor médico. Y si no tiene acceso a esos medicamentos o a esos suplementos en el lugar donde está, ¿y cómo le va a dar? Entonces ya no es buen médico. Es una cosa bien compleja. Hay que construir la relación, creo yo, con los pacientes despacio, pero también nosotros podemos aportar, porque también del otro lado yo veo que quienes estamos en las instituciones tomamos una actitud de superioridad hacia el que llegue, no importa quién sea. Eh, si yo estoy, por ejemplo, tomando denuncias o tomando entrevistas, yo veo, porque no tenemos cubículos separados para tomarlo, sino que es como un cuarto con varios escritorios y entonces el que está tomando la denuncia yo lo veo, al otro también. Y francamente, en la mayor parte de las ocasiones, los compañeros están tratando mal a los hombres. O sea, yo lo he percibido. Le gritan, le hablan como que son la mamá o el papá y ese es un error. No podemos volvernos como paternales con la persona. Aunque una persona sea humilde, tienen comprensión y muchas veces tienen concepto de sus derechos. Entonces, no lo podemos tratar así como con desmerecimiento de su capacidad cognitiva. Puede ser que no hablen con el mismo lenguaje de una persona profesional, pero pueden comprender cosas y pueden comprender sus derechos, pueden comprender su situación de salud si se les explica en su palabra. Lo mismo pasa con estas personas que les digo que llegan a poner la denuncia. Y a mí una cosa que siempre me ha molestado en la parte médica, cuando llega una mujer que llega mal, en vez de tomar esa oportunidad para aprovechar y identificar una situación de violencia de género que esta mujer puede estar viviendo desde hace años y que la traduce en malestares de salud, lo que hace todo el mundo es burlarse y decirle, ahí viene la ñ. Pues en la parte de derecho también. Ah, ya viene otra vez a denunciar. Ay, lo que voy a hacer es mandarle un peritaje psicológico para que en medicina legal determine que está loca. Ay, no, a mí solo me vienen las del ala psiquiátrica. Y ese tipo de comentarios no son correctos porque desde ahí la perspectiva suya hacia esa persona va mal, no es profesional. Usted es el que tiene que mantener el nivel profesional de la relación que va a tener con los usuarios.
y en este caso que son sus pacientes. Entonces, sí hay que tratar de equilibrar eso y tenemos que construir esas relaciones. Había una persona, creo que Rafael Trejo, había levantado la mano. Sí, licenciada. Yo tengo duda, me quedé con duda cuando hablamos de los entes rectores, el Ministerio, el Consejo Superior de Salud y la DNM. Porque a mí me llama mucho la atención, y eso ya lo había visto antes, que por ejemplo el Consejo Superior de Salud tiene, ¿cómo se diría? La potestad de, por ejemplo, autorizar laboratorios, de autorizar hospitales, clínicas, etcétera, pero nunca, no sé cómo es que han tenido ese poder, o el ministerio se lo ha dado, o no sé quién, porque a veces, No, por ejemplo, totalmente separado el ministerio. ajá, Totalmente. ajá, es que eso es lo que me llama la atención, porque ellos autorizan o desautorizan. Le voy a dar un ejemplo porque es algo que yo veo mucho, es las transfusiones de sangre. Ujú. Eso lo vemos los especialistas en sangre, los hematólogos, pero ellos autorizan y desautorizan o aprueban que se abra una clínica así común y corriente y autorizan que pongan sangre. Y cuando ven y evalúan, pero ninguno de los que autoriza es experto en eso. Entonces, no sé, está bien raro cómo se rigen aquí las leyes, pues porque el Ministerio de Salud ya tiene un manual o normativa de cómo se transfunde la sangre, quién puede transfundir sangre, dónde se debe transfundir, pero el Consejo Superior a su lado, aparte, autoriza, desautoriza. Igual así es en laboratorios clínicos. Yo entendería que el Consejo Superior de Salud debería, por ejemplo, como hace a nosotros, regirnos como médicos, como enfermeras, como licenciados, pero rige un montón de otras cosas. Igual la Y DNM, que por esas ejemplo. competencias. Ajá, igual la No, DNM. no, va. Ajá. Detengámonos un momento ahí y ya vamos a pasar al ADN. Paremos ahí. Eh, lo que les leía en el artículo 86, inciso tercero, es que en El Salvador los funcionarios no pueden tener más atribuciones que las que la ley le da. Y aquí el Ministerio de Salud no tiene competencia para dar la licencia a los establecimientos privados. En la Constitución, en el artículo 68, si no me equivoco, ya lo voy a buscar. En el artículo 68 está la facultad que tiene el Consejo Superior de Salud Pública. Entonces, no importa eh, que en otros países sea de otra manera. En El Salvador, quien da las licencias para el funcionamiento de todo establecimiento de salud, así dice el artículo 14 del Código de Salud, en el literal D, dice a todo establecimiento que preste servicios de salud. Las transfusiones son servicios de salud. Entonces, están bajo la competencia constitucional. Dice que el Ministerio de Salud no tiene ese nivel constitucional. No está descrito como una institución en la Constitución, sino que en una ley secundaria. En cambio, el Consejo Superior de Salud Pública tiene un nivel constitucional. Y también la Dirección de Medicamentos. En ese mismo artículo, en el inciso tercero, está descrita esa facultad, pero no la describe como institución tampoco. El único que está con nombre y apellido es el Consejo Superior de Salud Pública. Entonces, él tiene esa competencia. El problema es que por mucho tiempo no se le ha dado el suficiente presupuesto para que sea efectiva la facultad que tiene, porque usted puede tener una facultad, pero si no tiene recursos, usted no puede vigilar. Entonces, una de las maneras en las que ha tratado de incrementar los recursos, que es la manera normal en la que en todo el mundo pasa, es cobrando las licencias. Y en ese país, los hospitales más grandes del país pagan por licencia de funcionamiento de su establecimiento al año $60.
Entonces hay un desequilibrio en realidad porque el costo de ir a hacer una inspección en uno de esos hospitales es más o menos como $2,000. En cambio, en otros países el licenciado paga, el que adquiere la licencia, paga el costo del licenciamiento. Entonces, se había hablado de que por lo menos llegaran a pagar $500 al año ese tipo de establecimiento. Y las clínicas y consultorios, $17 al año, que son como $1 con 75 centavos al mes, una cosa así, por establecimiento. Pero sí son facultades, no es que se está tomando facultades que no le corresponden. Esa es la facultad. Y el que tiene la facultad de vigilancia del ejercicio profesional es la Junta, no el Consejo. La Junta, el Consejo Directivo ve establecimientos y la Junta ve profesionales de salud. Que yo no sé si va a prosperar algo que yo escuché, pero estaban queriendo como deshacer las juntas, no el Consejo, porque el Consejo no lo pueden deshacer, porque tendrían que cambiar la Constitución. Si hay un cambio de Constitución, habría que ver en qué papel queda el Consejo, o si eliminan, porque en un cambio de Constitución sí podrían eliminar el artículo. Pero mientras el artículo esté ahí en la Constitución, el Consejo sigue teniendo las facultades que tiene. Y son facultades de ley y no son competencia del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud emite, como usted dice, el protocolo. Él dice cómo, qué características debe tener ese establecimiento. El error que ha tenido el Consejo es que no ha tomado esa información y se la exige al privado. Y muchas veces no se la ha exigido porque el Consejo está estructurado por miembros que participan en lo privado y que ellos mismos desde ahí impiden que se les pongan requisitos muy complejos porque es más caro. Entonces ahí hay un juego también de poderes. Ahora cuénteme lo de la dirección de medicamentos. Bueno, sí, y en eso de acuerdo porque eso es a eso venía mi comentario, que los privados o muchas clínicas así privadas no cumplen con la normativa que cumplen los hospitales de Seguro Social o el Ministerio de Salud, ¿verdad? Bueno, y la DNM yo veo que autoriza no solo medicamentos, autoriza insumos, por ejemplo, las mascarillas, gabachas, equipos de laboratorio, equipos de diferentes. Entonces, ahí no entiendo en qué momento o por qué si es Dirección Nacional de Medicamentos ve varias cosas más. Creo que usted puso ahí un asterisco en la presentación de eso. Sí, ven, por ejemplo, importación de equipos médicos definitivamente es una facultad que se inventaron en un reglamento. Y el reglamento es inconstitucional y solo falta que alguien lo solicite. Yo de hecho había dicho que lo iba a solicitar, pero ando ocupada en otra cosa. Pero sí, es una facultad ilegal. No les corresponde. Ahora, la de los insumos, les tiran un poco y digamos los insumos médicos. Hay otra facultad que yo no comprendo cómo se las ha permitido. Y me imagino que tiene que ver por el bien común. Porque, por ejemplo, en El Salvador está prohibido comerciar con tejido humano. No podemos vender tejido humano. Por eso, usted que maneja el tema de la sangre, debe saber que es prohibido vender y comprar sangre. Pero venden hueso liofilizado y venden córneas. Y la importación la autoriza la DNM. ¿Cómo la categoriza para que pueda entrar al país? Como insumo médico, cuando en realidad es contenido genético humano. Y por el principio de dignidad humana, cualquier contenido genético humano tiene dignidad y no puede ser vendido, tendría que ser donado, pero no podría ser, o sea, no es que no pudiera venir, el hueso liofilizado, las córneas son necesarias, pero deberían venir en calidad de donación y no de cosas que se puedan comprar y vender, porque es tejido humano. Y hay un artículo en el Código Penal que sanciona eso, pero la calificación que le dan
es otra. Entonces hay ciertas cosas, como ustedes ven, la ley dice una cosa y por ahí le buscan cómo modificar, o muchas veces este tipo de entes rectores, ya como lo advertí el doctor Trejo, me parece a mí que es caduco el sistema en que se autovigile alguien. No es para nuestra cultura la autovigilancia. Para mí que tendría que ser una entidad meramente conformada por funcionarios públicos, por empleados públicos y no por miembros o dueños de establecimientos privados, y entonces a ellos les corresponde determinar los parámetros de los establecimientos privados. Ellos dicen que porque ellos son los que conocen el día a día, entonces se les podría llamar para consultar como un cuerpo consultivo, pero no ellos siendo los que establecen las normas y los que se autorregulan, porque se dieron algunos fenómenos que se lograron cortar hace como unos 7 años, 8, de que las personas que conformaban cierta junta empezaron a perseguir a todos los colegas que tenían establecimientos cerca de los de ellos y a cerrárselos para eliminar la competencia. O sea, ese tipo de arbitrariedades, y esas son funciones, facultades que van más allá de lo que la ley vieja daba, porque además eran de una junta, entonces no tenían competencia sobre establecimientos, pero ocupaban a los inspectores que tenían para hacer este tipo de cosas. Entonces, esas son las cosas que habría que repensar e identificar qué estructura sería la mejor como ente regulador y que fuera efectivo, porque ese es el otro problema, que ahorita no es efectivo. No se logran hacer más de 500 inspecciones de establecimientos en el país y hay más de, tenemos más de 70,000 profesionales que tienen que ser vigilados. Y creo que había más de 7,000 establecimientos privados. Y solo se pueden inspeccionar más o menos como 500. Yo había puesto una meta más alta y casi me ahorcan. Y entonces no se logra, no se puede ser efectivo. Así que hay que buscar una renovación, un cambio de estructura en esa área. Bueno, nos estamos ya acercando a la finalización de esta participación en la que hemos podido compartir. Solo voy a poner una pregunta para que demos algunas opiniones en estos últimos 3 minutos que nos faltan. De acuerdo a todo lo que hemos visto, ¿ustedes consideran que sería posible, si nosotros fuéramos ahorita un organismo consultivo y nos preguntan a nosotros si podemos obligar a la población a ponerse la vacuna de COVID, desde la perspectiva de derechos humanos, de todo lo que hemos visto y lo que dice la Constitución, ¿qué consideran ustedes? Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una votación. Pongan la manita así como que estuvieran pidiendo la palabra, todo lo que consideran que sí se podría obligar a la población de acuerdo a las condiciones que hay, a los principios que hemos visto, porque están en juego el principio del bien colectivo sobre el bien individual, el artículo 67 de la Constitución. A ver, ¿quiénes piensan? Claudia, Salvador, ya levantaron la manita, Omar también, si podríamos obligarlos. A ver, que también Kevin, son 4. Y entonces los demás dirían que no. Vaya, solo le voy a pedir a uno de los que levantó la manita que me explique su opinión y uno de los que no levantó la manita que diga cuál es su opinión. Mauricio Ortiz, el doctor Mauricio Ortiz dice, no creo que haya posibilidad de obligar a la vacunación por ley. Esa es una postura. A ver, ¿quién de los que levantó la manita me puede decir por qué cree que sí se puede? Porque hay un artículo de la Constitución que habla de obligatorio y de tratamiento. Buenas noches, Lick. Si bien es cierto, no aparece como
quizás no existe como una ley que diga que sí, pero bajo el punto de vista de que, si bien es cierto, no tenemos la certeza del grado de eficacia que la vacuna tiene, pero tampoco podemos decir que en el caso del el riesgo de ponerse la vacuna por sus efectos secundarios supere en gran medida el beneficio de ponerla, en términos no solo personales como colectivos, ¿verdad? Así que si hubiese Por una... eso opino que sí, ¿verdad? ¿Sí me escuchó? Sí, sí, sí. Por eso opina que sí. Por eso opinaría yo que sí. Exacto. Y por aquí nos dice Rafael Trejo, no se puede obligar lastimosamente. La doctora Rachel dice, pienso que no, porque no hay estudios científicos comprobados sobre las vacunas. Rafael Trejo dice, es un derecho que toda persona tiene y en una discusión mundial. Muchos países han querido obligar y no se han logrado. Sí, en general no se ha podido en el mundo, pero en nuestra legislación, la Constitución da una oportunidad de obligar a aplicar tratamientos cuando va a ser para el bien colectivo. Lo único es, y ahí sí me refiero a lo que decía el doctor Rivas Rosa, es que aunque nosotros comprendamos el beneficio colectivo, tenemos que ajustarnos a la norma. Y entonces, ¿qué dice la norma? Dice que lo podemos aplicar obligatoriamente, pero ¿qué requisito nos da? Que se tenga la certeza de que el tratamiento es efectivo. Y como nos dice también que la atención en salud tiene que estar basada en la ciencia, tiene que haber una comprobación científica de la efectividad. Entonces, probablemente eso nos estaría poniendo la traba para poder obligar. Y dice aquí Allison, si se pudiese obligar, los padres antivacunas no existirían si nos vamos al caso general de todas las vacunas, es decir, desde que nacemos, no. Lo que pasa, doctora Argueta, es que se refiere a la Constitución solamente a aquellas enfermedades de transmisión que pueden transmitirse entre una persona y otra y que pueden causar muerte, así como el COVID. O sea, puede ser que otras vacunas pues, no se puedan transmitir de una persona a otra. Por ejemplo, la poliomielitis. No estoy segura, ustedes me aclaran, si se puede transmitir de una persona a otra. Pero si una enfermedad no es transmisible, no entra en la categoría de lo que dice la Constitución. Tiene que ser una enfermedad transmisible. Mauricio Ortiz dice, estaría violando el artículo 8 de la Constitución. No. Si tuviéramos certeza de la efectividad, no, porque todos los derechos tienen límites. O sea, a pesar de que sí se tiene un derecho, los derechos pueden ser limitados. Pero entonces con lo que tendríamos que contar para poder obligar a la población es con un diagnóstico científico que cumpla con todos los requerimientos científicos a nivel internacional, que nos dé certeza de que el tratamiento es totalmente efectivo contra la enfermedad. El problema es que una vacuna necesita como 10 años de prueba para poder tener esa certeza científica, por las variantes, por las diferentes reacciones que pueden haber en los cuerpos. Ahorita que se iba a empezar a aplicar en niños, había mucha preocupación de parte del gremio de pediatría. Entonces, todo eso no está todavía, no hay certeza. Así que en este momento no podría utilizarse la Constitución, pero es bueno que ustedes lo tengan en cuenta. Luis Wilfredo Arevalo dice, considero que no se puede obligar debido al derecho de autonomía. No es por el derecho de autonomía. Sí se puede violentar el derecho de autonomía. Sí se puede limitar, pero se tiene que comprobar la efectividad y tiene que ser nada más en enfermedades transmisibles. O sea, no podemos venir, por ejemplo, el VIH. Si de repente se encontrara una cura y hubiera un problema serio a nivel nacional,
se podría obligar a que todas las personas tomaran ese tratamiento, pero ya tiene la efectividad comprobada. Entonces todavía no nos encontramos en el estadio en que podemos obligar a las personas. Así que prevalece el derecho a la autonomía, prevalece la libertad de la persona porque no hay un dictamen científico certero. Entonces cada quien puede tomar la decisión que mejor le parezca en este momento. Yo, a pesar del morete que ando por la tercera dosis y de que pasé 4 días re mal y con ganas de vomitar, yo sí los invito a todos mis compañeros en mi trabajo a que se la pongan. Y creo que sí, es parte de la responsabilidad que tenemos con la familia, porque puede ser que uno no se vea muy afectado, pero otro miembro de la familia sí. Así que, pero esta discusión es muy buena, es muy bueno que hayan opiniones contrapuestas, porque nos enfrentamos en las ideas y eso nos hace aplicar las leyes. O sea, eso que está solo ahí escrito, vaya, ahorita el presidente de la República nos ha pedido a este grupo que estamos aquí que le digamos con certeza si él puede, de acuerdo a la Constitución, proceder o no. Y empezamos a dialogar. Esas son las cosas que ustedes en realidad a la hora de la práctica van a tener que repensar. ¿Puedo tomar esta acción? ¿Puedo hacer esto? Y todo eso que ustedes han analizado, violo la autonomía, tenemos derechos sobre esto, los papás tienen derechos sobre los hijos más que el médico. Todos esos temas son importantes y ustedes necesitan tener al menos una mínima claridad para poder tomar las mejores decisiones. Y cuando tengan duda, consulten un abogado, pero un abogado que sepa de legislación de salud, no cualquier abogado. También puede pasar que no sepa. Entonces, quiero ver, ya ahí terminaban las consideraciones en el tema. Entonces, finalmente, no se puede en este momento. Pero ya ven que hay elementos de análisis. Vamos a, la tarea es individual, doctora Rachel. Como les decía, es un mapa mental de todas estas cosas que hemos discutido, el centro de su idea, porque los mapas mentales se construyen con una idea central y de ahí ustedes derivan. El siguiente nivel pueden ser las ideas secundarias y el siguiente las ya subdivisiones de esas ideas secundarias, pero el centro tiene que ser el derecho a la salud. Entonces ustedes lo pueden poner relacionado con los otros derechos humanos, los derechos constitucionales, los entes rectores, ustedes ven cómo lo dibujan. La idea es que ustedes construyan un mapa mental acerca de todo lo que hemos discutido, en el que ustedes plasmen lo que más les ha interesado, lo que más han comprendido y cómo se relacionan esas ideas. No se preocupen por el examen, no es una cosa complicada, tiene que ver con todo lo que hemos hablado. La presentación se les va a subir en el aula para que la tengan de consulta y esto va a quedar grabado. Así que espero que todos tengan 10 y que tengan un buen fin de semana, que descansen y gracias por la paciencia, que ha sido una jornada bastante larga. Cuídense mucho. Buenas noches. A ver, dice aquí un compañero que quiere ser abogado mejor. Bueno, estudie leyes que la combinación va a ser muy buena, va a ser dinero. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Gracias por la clase. Feliz noche, licenciada. Mucho gusto. Gracias. Buenas noches. No se vayan a olvidar que hay martes el examen. Hasta las 11:30.